Cuarto y último ejemplo, el nuevo templo, pero espiritual. Así es. Amén, oh Dios. El nuevo templo, pero espiritual. ¿Sabes que los israelitas llevaban 400 años en escuchar palabra de Dios? Antes de que viniera Juan el Bautista, antes de que viniera Jesús, los israelitas llevaban 400 años sin escuchar palabra de Dios por la dureza de sus corazones. Los fariseos habían, cambiado las escrituras. Las leyes de Dios las habían controlado para su propio privilegio, para su propia capricho, para su propio beneficio. Fíjense que el sumo sacerdote tenía un negocio de corderos para que cuando la gente venía al templo para ofrecer los sacrificios a Dios, el sumo sacerdote decía: ese no sirve, tienes que comprar de mis corderos, que valían mucho más que lo que valía por la calle. Por eso Jesús, cuando entró en el templo, tuvo que sacar a toda esa gente de ahí con ira, porque los que eran administradores de la gloria de Dios habían hecho del evangelio un negocio. Hay una palabra tremenda, una profecía triste en la profecía, que dice que malditos de aquellos que comerciaren el evangelio. Hoy en día se ve mucho eso, comerciando la palabra de Dios. Tienes que pagar tanto para recibir las promesas de Dios. Tienes que dar tanto para recibir. Y hay gente como los católicos que venden hasta la salvación, que tienes que comprar la salvación. Oiga, mi hermano, Pablo dijo bien clarito que la salvación es por gracia. La salvación es a través de la fe en Jesucristo. Hay un precio que yo tengo que pagar para seguir recibiendo las bendiciones de Dios, pero nada compra la presencia de Dios. ¿Cuánta gente vende los milagros hoy? Siempre aquí para que recibas. Tienes que dar tanto para que recibas el milagro de Dios en tu hijo. Siembra tanto para que seas bendecido por un mes, y después del mes, ¿qué? El evangelio no se comercializa. El evangelio es palabra, santidad. El reino de la palabra no es de este mundo, es de arriba. Esta palabra de Dios viene hacia nosotros. Los israelitas habían tomado la palabra, como se está viendo ahora en el tiempo de la apostasía. Como dijo Jesús, que antes de que viniera el anticristo, la iglesia parte de la iglesia iba a tener apostasía. Iban a apostatar de la fe, iban a dejar que el mundo entrara en las iglesias, iban a dejar que la frialdad espiritual, iban a dejar que las iglesias se hicieran como ese valle de huesos secos que estaba viendo Ezequiel. Y esta gente habían descuidado la gloria de Dios, habían tomado esa palabra como ellos querían, y había un desorden, había un caos total en el pueblo de Israel. Y escuche esto: el camino de la salvación, el camino para que viniera el Mesías, estaba torcido. Por eso Dios tuvo que enviar a un hombre llamado Juan, que era el que bautizaba. Y este hombre vino con el propósito de preparar el camino delante de Jesús. Este hombre vino para hacer ese orden que se había ido. Este hombre vino para establecer un orden que se había ido de la iglesia, un orden que se había perdido en los fariseos, un orden que se había perdido en los sacerdotes. Y este hombre cumplió la profecía que Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, aleluya, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esas montañas y collados no eran físicas, no eran literales, eran el orgullo de este hombre, de los hombres que no querían recibir la palabra de Dios como esa rema en sus corazones, y lo que tenían sus corazones tan endurecidos que incluso cuando Jesús les hablaba a ellos, dice Jesús que se estaba cumpliendo una palabra de juicio sobre ellos, que ellos oían la palabra de Dios pero no la entendían porque tenían sus corazones endurecidos. Una vez Juan preparó el camino y su ministerio culminó, terminó, entonces Jesús creó, aleluya, el fundamento de un nuevo templo. ¿Podríamos construir un templo sin fundamento? No, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús fue el que fundó, el que hizo ese fundamento de un nuevo templo, ya no físico,
ya no un tabernáculo por allá para que estuviera la gloria de Dios, ya no un templo como el que Salomón hizo, ahora un templo espiritual, para que donde quiera que haya un cristiano, ahí habita el Espíritu Santo. Óigame, eso me sorprende a mí. Qué tremendo que usted y yo tenemos el poder en nuestras manos del Espíritu Santo. No como lo dibuja Hollywood, no como las películas de Superman que ellos hacen. Usted y yo tenemos un poder más poderoso en nuestras vidas, que es el poder del Espíritu Santo. Jesús dice la palabra en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. No puedes predicar ninguna cosa que no sea Cristo. No podemos levantar ningún otro fundamento que no sea Cristo. No podemos sacar ninguna otra palabra de enseñanza para la iglesia que no fue la que Cristo estableció para su pueblo. Y Jesús terminó este trabajo poderoso al decir en la cruz: consumado es, y resucitar al tercer día. Pablo dijo que vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación si Jesús no hubiera resucitado, pero gracias a Él que Él resucitó. Y entonces Dios envió su gloria otra vez hacia los hombres. Había un desorden, pero Dios creó un orden, primeramente a través de Juan el Bautista, que vino para enderezar el camino. Después Jesús, una vez que Juan había preparado un poco los corazones de las personas, Jesús viene e implanta este reino espiritual, y de entonces viene la gloria de Dios. Note algo: antes de Jesús ir al cielo, cuando Él resucitó, dice que se le apareció a unas 500 personas, más o menos. Y las palabras que Jesús les dijo fue: espérenme aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántas personas eran? Como 500. En el día del Pentecostés había solamente 120 personas. Qué curioso, 380 personas no obedecieron esa palabra que Jesús les dio. Y muchos de ellos se perdieron lo que vino en el día del Pentecostés. A 500 personas Jesús les había dicho: espérenme en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo voy al cielo, pero voy a enviar al otro Consolador. Esperen aquí. Y solamente habían reunido 120. 120 de ellos habían recibido el carácter de orden que Dios implanta. Cuando Dios está en un lugar, sí hay presencia de Dios, pero también hay orden en una iglesia. Por eso Pablo tuvo que escribir tantas porciones importantes de la palabra de Dios, como la iglesia debe tener los dones del Espíritu Santo, pero también tener orden en una iglesia. Habían 120 ahí que estaban en orden. Dice que estaban todos unánimes, que estaban todos reunidos con un mismo propósito, esperando la promesa del Padre. Y de pronto vino la promesa, aleluya, vino el Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aparecieron como, aleluya, lengua de fuego en sus cabezas. Y entonces Pedro que había negado al Señor, Pedro que el Señor tuvo que devolverle lo de discípulo, lo de apóstol. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Este hombre que estaba triste porque él había fallado a Dios, de pronto cuando vino el Espíritu Santo, este hombre fue lleno y predicó el mensaje más poderoso de redención que él había predicado. El mensaje de la redención, porque él, cuando vino el Espíritu Santo, Jesús dijo que él nos revelaría y nos recordaría todas las cosas. ¿Cómo es posible que los apóstoles recordaran todos esos milagros que ellos escribieron aquí en los 4 evangelios? Por el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas. ¿Vino gloria del Espíritu Santo? Sí, Señor. Comenzaron a ser salvos gente. Y de pronto Felipe va a Samaria y comienza a predicar el evangelio. Y el evangelio se expande. Se expande tanto el evangelio que Pablo dijo: todo lo he llenado del evangelio de Dios. Toda Asia, toda Europa, todo lo he llenado del evangelio poderoso que transforma las vidas. Aleluya. Había gloria de Dios que se había derramado, pero vieron una gente que descuidaron la gloria de Dios. ¿Tenemos en claro cuál es el orden en este día? Hay un desorden,
pero Dios nos manda a crear un orden. Así es. Entonces, una vez que hay un orden, Dios derrama su gloria. Así es. Es un proceso que está en la Biblia y se aplica para todos nosotros en este día. Amén. Amén. Pero si descuidamos esa gloria, puede venir juicio. Usted dice, Dios obraba así como fuego consumidor en el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación de la gracia, había un matrimonio que había visto la gloria de Dios. Había un matrimonio que había visto toda esa presencia de Dios manifestándose. A ellos les gustaba dar económicamente para Dios. Les gustaba dar para bendecir a los otros hermanos pobres en otras ciudades, para bendecir a las viudas y a los huérfanos de la iglesia. Pero de pronto llega un hombre llamado Bernabé. Y este hombre era de Chipre. Chipre era un lugar riquísimo en dinero. Y este hombre vendió una heredad aparentemente grande y lo puso todos los pies de los apóstoles. Y justo después de esa palabra que dice ahí que Bernabé hizo eso, dice en Hechos, pero había un hombre llamado Ananías y Zafira. ¿Ven la relación? Vino Bernabé, dio una gran ofrenda. Y de pronto el escritor de Hechos dice, pero había un hombre llamado Ananías y Zafira. Parece que ellos eran los que más daban en la iglesia. Y se dieron cuenta que había otro que daba más. Y tuvieron esa vana cosita en su corazón. Y dijeron, vamos a vender a Ananías y su esposa Zafira. Vamos a vender esa heredad. Vamos a traerle a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Y vamos a darle solamente una porción de eso. La otra nos la quedamos. Estaba bien eso, no estaba mal. Pero ellos vinieron diciéndole a los apóstoles que eso era el precio total. Enfatizo en esta noche, en este día, no estaba mal que ellos separaran una parte para la provisión de ellos y otra para la casa de Dios. Dios no nos pide todo, nos pide nuestros diezmos y las ofrendas, hablando económicamente. Nos pide solamente ese 10%. Nunca pidió que le diéramos todo, toda nuestra ganancia. Pero esta gente dijeron que le habían dado todo y no era así. En otras palabras, el pecado de esta gente había sido la mentira, entre otras cosas. Y vinieron a Pedro y le dijeron, Pedro, esto es todo lo que ganamos de esa heredad. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, había recibido una presencia fuerte del Espíritu Santo en él. Le dijo, Ananías, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? En otras palabras, no me has mentido a mí, le has mentido a él. Y ahora caerás muerto. Y Ananías cayó muerto al piso. Vinieron unos jóvenes, lo arrastraron, se lo llevaron, lo enterraron. Y a las horas, cuando venían regresando esos jóvenes, llegó la esposa de Ananías, Zafira. No sabía nada, contentísima. Soy la más adorada de esta iglesia, aleluya. Aquí venga, apóstoles, Dios le bendiga, hermanos. Recibieron la ofrenda que mi esposo dio, ¿vieron cómo estamos? Y Pedro dijo, ¿fue tanto lo que vendieron? ¿Fue lo que tu esposo dijo que era el total valor de esa heredad? Sí, ese mismo fue. Ese es el precio, Pedro. Y Pedro le dijo, ahí están entrando por la puerta los pies de los jóvenes que fueron a enterrar a tu esposo. Y también a ti te llevarán. Uf, cayó al suelo. ¿Eso fue en el antiguo pacto? No, en el tiempo de la gracia. Así es. ¿Sabe usted lo que sucede? Algo que he aprendido en la vida cristiana y en la palabra. Mientras más gloria de Dios usted experimente, si se aparta de ella, más culpable es usted. Jesús dijo a ciertas ciudades, hay de ustedes ciudades, porque si en Sodoma y en Gomorra, se hubieran hecho los milagros que hice aquí, se hubieran arrepentido. Pero ahora el castigo para ustedes va a ser peor en el día del juicio que para ellos, porque a ustedes les fue revelada la gloria de Dios. Mientras más gloria de Dios uno puede experimentar, más grande es el castigo de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, ¿no querráis todos haceros
Maestros, mientras más gloria, si la descuidamos, es un arma de doble filo. Es una espada que podemos pelear contra el diablo, pero si descuidamos esa gloria, puede venir más juicio sobre nuestras vidas. Eso está en la palabra de Dios.